En una mañana abrasadora de Sevilla, una señora de 72 años fue dejada sola dentro de un coche cerrado con llave, sin aire acondicionado, mientras su nuera influencer subía por 5 minutitos. Lo que comenzó como un pequeño descuido se transformó en una lucha por la supervivencia, sofocada por el calor asfixiante y la indiferencia. Cuando la verdad sale a la luz, revelaciones impactantes exponen un hogar donde el afecto era solo una fachada para las redes sociales. Ahora, un hijo necesita elegir entre mantener las apariencias o proteger a quien siempre estuvo a su lado, cueste lo que cueste. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol implacable de Sevilla castigaba la capital andaluza aquella mañana de febrero. Los termómetros marcaban 40 grados a la sombra y el asfalto parecía derretirse bajo el calor abrasador. Doña Concepción Méndez, de 72 años, sentía las gotas de sudor escurrir por su frente mientras esperaba en el asiento del pasajero del SUV negro, estacionado en el garaje del condominio de lujo Jardines de la Alhambra. El coche, con sus cristales oscuros e interior de cuero beige, pertenecía a su nuera Leticia Morales, de 35 años, una influencer digital con más de 2 millones de seguidores. «Solo voy a buscar el bolso que olvidé arriba, doña Concepción». «Es rapidito», había dicho Leticia, acomodándose el cabello perfectamente liso. «Usted se queda aquí en el fresquito del coche. Encendería el aire acondicionado, pero gastará batería en vano por 5 minutitos». Concepción asintió, sin fuerzas para argumentar. Dependía de su nuera para todo desde que se mudara a la casa de su hijo, Eduardo Méndez, cardiólogo renombrado de Sevilla. La anciana había dejado su modesta casa en Córdoba después de sufrir una pequeña indisposición, por insistencia de su hijo, que quería tenerla cerca para cuidar de su salud. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Concepción empezó a sentir que el aire dentro del vehículo se volvía cada vez más escaso. Los cristales cerrados transformaban el coche en un horno, y el calor andaluz, conocido por su intensidad en los meses de sequía, parecía succionar toda su energía. Intentó abrir la puerta, pero los seguros automáticos estaban activados. «¿Leticia? Leticia, hija». Su voz salió débil mientras golpeaba el cristal, esperando que alguien la oyera. El garaje subterráneo estaba desierto. En el piso de arriba, Jurema Santos, la empleada de la casa, preparaba el almuerzo. Mujer de 50 años, nacida en el interior de Extremadura, trabajaba para la familia hacía 5 años y sentía un cariño especial por doña Concepción, que la trataba con dignidad, a diferencia de su jefa más joven. «¿Dónde está doña Concepción?», preguntó al cruzarse con Leticia, que entraba en la habitación sosteniendo el móvil. «Está esperando en el coche. Vamos al centro comercial, pero olvidé publicar el contenido patrocinado que prometí para la marca de cosméticos». Leticia respondió sin quitar los ojos de la pantalla, mientras grababa una historia hablando sobre autocuidado y amor propio. Jurema frunció el ceño. «¿La dejó en el coche? ¿Con este calor? Relájate, Jurema. El coche está en el garaje, no al sol, y ya estoy bajando». Leticia ajustó la iluminación intentando encontrar el ángulo perfecto para su vídeo. 20 minutos después, Concepción sentía el corazón acelerarse. La presión empezaba a subir y manchas oscuras danzaban en su visión. El aire dentro del coche estaba pesado, casi irrespirable. Con las fuerzas que le quedaban, empezó a golpear el cristal con más intensidad. Jurema, bajando para guardar las compras en la despensa del garaje, oyó un ruido amortiguado. Siguió el sonido y vio a doña Concepción en el coche, el rostro rojo y las manos golpeando débilmente el cristal. Corrió hasta allí intentando abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. «¡Dios mío! ¡Doña Concepción!». En ese exacto momento, Eduardo llegaba al condominio. El médico había cancelado 2 consultas para almorzar en casa, preocupado por su madre, que andaba decaída en los últimos días. Al entrar en el garaje, vio a Jurema golpeando desesperadamente el cristal del coche de su esposa. «¿Qué pasó?», preguntó soltando la carpeta médica y corriendo hacia ellas,
Su madre, doctor. Lleva encerrada ahí dentro más de media hora. Eduardo sintió la sangre helarse. Corrió hasta el coche y vio a su madre casi desmayada. La respiración irregular, el rostro rojo como una brasa. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Sin pensarlo 2 veces, cogió el extintor de incendios de la pared y rompió el cristal del pasajero. El ruido de cristales rotos resonó por el garaje. Eduardo, con cuidado, retiró los pedazos y consiguió desatrancar el coche, abriendo la puerta. El aire caliente y sofocante escapó, y él sacó a su madre con cuidado. «Mamá, mamá, háblame». Eduardo la tumbó en el suelo frío del garaje, verificando sus signos vitales. La pulsación estaba acelerada y la respiración superficial. «Jurema, trae agua y toallas mojadas, rápido». La empleada subió corriendo. Eduardo, con años de experiencia en emergencias cardíacas, aflojó la ropa de su madre y la colocó en posición de recuperación. Poco a poco, Concepción empezó a recobrar el conocimiento. «Hijo», murmuró con dificultad. «Leticia, me dejó aquí». «Shh, no hables ahora, mamá. Necesitas recuperarte». Eduardo mojó los labios resecos de la señora con el agua que Jurema trajo. «Yo le pedí que encendiera el aire. Ella dijo que volvía enseguida». Las palabras salían entrecortadas. Eduardo sintió una rabia creciente. ¿Dónde estaba Leticia? ¿Por qué había dejado a su madre encerrada en el coche con aquel calor infernal? Miró el reloj. Era casi mediodía, hora en que las temperaturas alcanzaban su pico en Sevilla. «Doctor, ¿llamo a la ambulancia?», preguntó Jurema, sosteniendo la mano temblorosa de doña Concepción. «No, la llevaré yo mismo al hospital. Mi coche está más cerca y ganaremos tiempo. Ayúdame a cargarla». Juntos llevaron a Concepción hasta el vehículo de Eduardo. La anciana, aún aturdida, murmuraba palabras inconexas. El médico encendió el aire acondicionado al máximo y ajustó los asientos para que su madre estuviera cómoda. «Jurema, quédate con ella mientras busco mi maleta y aviso al hospital de que vamos». La empleada asintió, acariciando los cabellos grises de Concepción. «Todo estará bien, doña Concepción. El doctor Eduardo la cuidará». Mientras Eduardo subía para buscar el equipo, Jurema se inclinó hacia la anciana y susurró. «Fue doña Leticia quien la dejó allí, ¿verdad?». Concepción solo cerró los ojos, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro arrugado. «Ella nunca me quiso. Siempre fui un estorbo». «No diga eso, doña Concepción. Usted es una bendición en esta casa». Eduardo volvió con la maleta médica y una muda de ropa ligera para su madre. Antes de entrar en el coche, miró hacia el piso superior donde estaba el apartamento. Por la ventana del salón, podía ver a Leticia caminando de un lado para otro, gesticulando para la cámara del móvil, completamente ajena al drama que se desarrollaba en el garaje. «Jurema, ¿dónde está mi esposa?», preguntó, el tono de voz controlado, pero cargado de una furia contenida. La empleada dudó. «Está arriba, doctor, grabando vídeos para Instagram». Eduardo apretó el volante con fuerza. Los nudillos de los dedos se pusieron blancos. «Llámala. Dile que estamos llevando a mi madre al Hospital General. Si le importa, que nos encuentre allí». El coche partió rápidamente. En el asiento de atrás, Concepción respiraba con dificultad, el cuerpo aún recuperándose del calor extremo. Eduardo conducía en silencio, la mente repleta de preguntas y el corazón pesado de preocupación. Lo que parecía ser un día común se transformaba en el inicio de una revelación que cambiaría para siempre la dinámica de aquella familia. El Hospital General de Sevilla estaba concurrido aquella tarde abrasadora. Médicos y enfermeros circulaban apresurados por los pasillos, mientras los pacientes esperaban atención. Eduardo estacionó el coche en la plaza reservada a médicos y, con la ayuda de 2 enfermeros que reconocieron al cardiólogo, llevó a doña Concepción adentro. «Doctor Méndez, ¿qué pasó?», preguntó la doctora Renata Campos, clínica general que coordinaba el turno de aquel día. «Insolación severa, posible deshidratación y estrés térmico. Mi madre quedó atrapada dentro de un coche cerrado por más de media hora», respondió Eduardo, la voz temblorosa de preocupación y rabia. Rápidamente, el equipo médico inició los procedimientos. Doña Concepción
Fue colocada en una camilla y llevada a una sala refrigerada. Suero intravenoso fue aplicado para combatir la deshidratación y se instaló un monitoreo cardíaco para acompañar sus latidos irregulares. Eduardo observaba todo con mirada clínica, dividido entre el papel de hijo y el de médico. Su madre, siempre tan fuerte a pesar de la edad avanzada, parecía pequeña y frágil contra las sábanas blancas del hospital. Las manos arrugadas que por tantos años lo habían cuidado, ahora temblaban levemente mientras la enfermera verificaba su presión. «Hijo». Concepción lo llamó con voz débil. Eduardo se acercó, sosteniendo su mano. «Estoy aquí, mamá. Todo estará bien. No le cuentes a ella». «No quiero crear confusión», murmuró la anciana, los ojos entrecerrados. «¿Cómo así, mamá? Leticia te dejó encerrada en ese coche. Podría haber sido mucho peor». Eduardo contuvo el tono de voz, consciente del ambiente hospitalario. «Tu esposa tiene tantas preocupaciones. Yo solo soy un peso para ustedes dos». Aquellas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo. Su madre, que dedicara la vida entera a criar a sus hijos sola después de enviudar a un joven, ahora se consideraba una carga. ¿Cómo había permitido que eso sucediera? «Usted nunca fue y jamás será un peso, mamá. Es mi prioridad, ¿entendido?» Eduardo besó la frente de la anciana, sintiendo el sabor salado del sudor que aún persistía en su piel. La doctora Renata se acercó con los primeros resultados de los exámenes. «Eduardo, necesitamos hablar». Se apartaron un poco y la médica mostró las imágenes y resultados. Tuvo un principio de ataque cardíaco debido al estrés térmico. La deshidratación es severa y hay señales de agotamiento por calor. Si hubiera permanecido más tiempo en esas condiciones... Eduardo cerró los ojos absorbiendo el impacto de aquellas palabras. La posibilidad de perder a su madre de forma tan absurda hizo que su estómago se revolviera. «La ingresaré para observación. Al menos 48 horas», continuó Renata. «Considerando su edad y su historial cardíaco, necesitamos monitorearla de cerca». «Gracias, Renata. Me quedaré con ella». «Eduardo», la médica dudó, «¿cómo sucedió esto? Dijiste que quedó atrapada en un coche». El cardiólogo se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. «Mi esposa la dejó esperando en el coche, en el garaje del edificio, y se olvidó. Con este calor de Sevilla, ¿sabes cómo un coche cerrado se convierte en un horno en minutos?» Renata frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Ambos sabían que la temperatura dentro de un vehículo cerrado podía subir drásticamente, incluso en el garaje, especialmente en una ciudad conocida por su calor extremo como Sevilla. Mientras Concepción recibía los cuidados necesarios, Eduardo se sentó en la sala de espera, el móvil en la mano. Ningún mensaje o llamada de Leticia. Decidió no contactarla, queriendo ver cuánto tiempo su esposa tardaría en notar la ausencia de ellos o en preocuparse por lo ocurrido. Jurema llegó al hospital 1 hora después, trayendo ropa limpia para doña Concepción y comida casera para Eduardo. La empleada se sentó a su lado, el rostro marcado por la preocupación. «¿Cómo está, doctor?» «Estable, pero débil. La mantendrán en observación por unos días». Jurema dudó, retorciendo el paño de cocina que traía en las manos. «Doctor Eduardo, necesito contarle una cosa. No sé si debo, pero...» Eduardo se volvió hacia ella. «¿Qué pasó, Jurema?» «No es la primera vez que doña Leticia deja a su madre en situaciones difíciles». La empleada bajó la voz. «La semana pasada, dejó a doña Concepción esperando más de 2 horas en el banco de la zona de comidas del centro comercial, sin agua, mientras hacía compras. Su madre se mareó tanto que una señora desconocida tuvo que ayudarla». Eduardo sintió la sangre hervir. «¿Por qué mi madre nunca me contó esto?» «Tiene miedo de causar problemas entre usted y su esposa. Doña Concepción siempre dice que ustedes dos tienen una vida perfecta y que ella no quiere estorbar». «Vida perfecta», Eduardo repitió con amargura. El matrimonio con Leticia, que desde fuera parecía ideal, venía deteriorándose hacía meses. La obsesión de la esposa con la carrera de influencer digital, los constantes viajes para eventos y la indiferencia creciente con asuntos familiares habían creado un abismo entre ellos. La llegada de Concepción solo había evidenciado problemas que él había intentado ignorar. «Hay más, doctor».
Jurema parecía incómoda. Cuando usted no está en casa, doña Leticia apenas le dirige la palabra a su madre. Le deja la comida en la nevera sin calentar. Una vez, apagó el aire acondicionado de la habitación de doña Concepción, diciendo que era un desperdicio de energía. Eduardo se masajeó las sienes, sintiendo que se le formaba un dolor de cabeza. Como no había percibido lo que sucedía en su propia casa, ¿por qué no me contaste esto antes, Jurema? Intenté insinuarlo varias veces, doctor, pero usted siempre está tan ocupado. Y doña Leticia me amenazó con despedirme si yo creaba intrigas, como ella dice. En ese momento el móvil de Eduardo vibró. Era un mensaje de Leticia. ¿Dónde están? Volví al coche y encontré el cristal roto. ¡Qué absurdo! ¿Alguien intentó robar mi sub? Eduardo sintió un nudo en la garganta. Ni una palabra sobre Concepción, ninguna preocupación por el bienestar de su suegra. Estamos en el hospital. Mi madre se puso mal por quedar atrapada en tu coche, respondió secamente. La respuesta tardó algunos minutos en llegar. Dios mío, qué susto. Pero ¿cómo que atrapada? La puerta no estaba cerrada, solo había que abrir. Pasaré por la peluquería y luego iré. Necesito estar presentable para las visitas. Besos. Eduardo casi rompe el teléfono de tanta rabia. Su madre casi no resiste por la negligencia de Leticia, y la principal preocupación de ella era estar presentable para posibles fotos en el hospital. Doctor, no se ponga así. Jurema le tocó el brazo. Lo importante es que llegamos a tiempo. Doña Concepción es fuerte, se recuperará. No es solo eso, Jurema. Eduardo guardó el móvil en el bolsillo. Estoy empezando a percibir que ya no conozco a la mujer con la que me casé. O tal vez nunca la conocí de verdad. Una enfermera apareció en la puerta de la sala de espera. ¿Doctor Méndez? Su madre está preguntando por usted. Eduardo se levantó y siguió hasta la habitación donde Concepción había sido acomodada. Parecía más dispuesta, las mejillas recuperando un poco de color. Al ver a su hijo esbozó una sonrisa cansada. Hijo mío, qué vergüenza darte todo este trabajo. Eduardo se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su madre entre las suyas. Usted nunca me da trabajo, mamá. Soy yo quien debe pedir disculpas por no haberla cuidado mejor. Concepción acarició el rostro de su hijo. Siempre fuiste un buen chico. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y te quedaste despierto toda la noche cuando tuve esa gripe fuerte? Ni siquiera quisiste ir a la escuela al día siguiente. Los recuerdos inundaron la mente de Eduardo. Su madre, maestra de primaria, había criado a 2 hijos sola después de la partida temprana de su marido. Nunca faltó amor y dedicación, incluso en los tiempos más difíciles. Y ahora, cuando era su turno de retribuir todo ese cuidado, había fallado miserablemente. Mamá, necesito saber la verdad. ¿Cómo ha sido vivir con nosotros? ¿Leticia la ha tratado bien? La sonrisa de Concepción vaciló. Tu esposa tiene su vida, hijo. Es joven, bonita, ocupada. No puede perder el tiempo con una vieja como yo. Eso no responde a mi pregunta, mamá. Concepción desvió la mirada. No quiero crear problemas, Eduardo. Tú y Leticia forman una pareja tan bonita. En las fotos que ella publica parecen tan felices. En las fotos, Eduardo repitió, percibiendo el abismo entre la realidad y la imagen cuidadosamente construida en las redes sociales de su esposa. Mamá, prometo que las cosas van a cambiar. Usted merece ser tratada con amor y respeto. En ese momento, el sonido de tacones altos resonó por el pasillo. Leticia había llegado impecablemente vestida y maquillada, como si estuviera lista para una sesión de fotos y no para visitar a una anciana hospitalizada. Leticia entró en la habitación del hospital como una brisa perfumada, contrastando con el ambiente aséptico. Sus cabellos castaños caían en ondas perfectas sobre los hombros, y el maquillaje impecable disimulaba cualquier señal de preocupación. Traía un pequeño ramo de flores comprado en la tienda del hospital y una expresión ensayada de consternación. «Mi querida suegra, qué susto nos dio», exclamó acercándose a la cama y depositando un beso en el aire cerca de la cara de Concepción. «¿Cómo se siente?» Eduardo observó la escena con un distanciamiento crítico que nunca había experimentado antes. La preocupación de su esposa sonaba tan falsa como los subtítulos motivacionales que ella ponía en fotos de desayunos
perfectamente arreglados. Estoy mejor. Gracias, respondió Concepción educadamente. Qué bueno oír eso. Me desesperé cuando lo supe. ¿Pero qué pasó exactamente? No entendí por qué no pudo salir del coche. Eduardo intervino antes de que su madre pudiera responder. Las puertas estaban cerradas, Leticia. Mi madre quedó atrapada dentro del coche por más de 30 minutos, con el calor absurdo de Sevilla, sin aire acondicionado. ¿Cerradas? ¡Imposible! Estoy segura de que las dejé abiertas. Leticia colocó las flores sobre la mesita de noche y se sentó en el sillón cerca de la ventana. Usted debe haber apretado el botón de cierre sin querer, doña Concepción. La anciana no respondió, solo bajó la mirada a sus manos arrugadas que reposaban sobre la sábana blanca. Eduardo notó el gesto y sintió que la rabia crecía, pero se controló. El hospital no era lugar para el enfrentamiento que se formaba en su mente. El cristal roto va a costar una fortuna arreglarlo, continuó Leticia, mirando su móvil. Voy a tener que cancelar la grabación con la marca de productos capilares mañana. No puedo aparecer en un coche con el cristal roto. Mi madre casi no resiste. ¿Y tú estás preocupada por una grabación? La voz de Eduardo salió más alta de lo que pretendía. Leticia pareció genuinamente sorprendida con la reacción de su marido. Claro que estoy preocupada por doña Concepción, amor. Pero la vida sigue, ¿no? Tenemos compromisos, contratos que cumplir. Ella sonrió dulcemente a su suegra. Usted entiende, ¿verdad, doña Concepción? El trabajo no puede parar. En ese momento, una enfermera entró para verificar los signos vitales de Concepción. Leticia inmediatamente tomó su móvil y se tomó una selfie al lado de la cama, posicionándose de modo que su suegra y los equipos médicos aparecieran al fondo. ¿Qué estás haciendo?, Eduardo preguntó incrédulo. Documentando este momento difícil para la familia, amor. Mis seguidores están preocupados. Recibí más de 100 mensajes preguntando por qué no publiqué nada hoy. Ella empezó a escribir un pie de foto. Voy a escribir algo como: momentos de prueba fortalecen nuestra fe y nuestra familia. Gratitud por los médicos y enfermeros ángeles que cuidan de mi amada suegra. La enfermera, claramente incómoda, se apresuró a terminar sus anotaciones y salió de la habitación. Eduardo, intentando mantener la compostura, pidió hablar con Leticia en el pasillo. ¿Qué te pasa?, preguntó tan pronto como cerraron la puerta. Transformar la situación de mi madre en contenido para tus redes sociales. Leticia se cruzó de brazos, defensiva. Soy una influencer digital, Eduardo. Compartir mi vida real con autenticidad es mi trabajo. Incluso, varios seguidores ya me pidieron más contenido sobre la relación con mi suegra. Esto puede ser una oportunidad para aumentar nuestro engagement familiar. Eduardo retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada. Engagement familiar. ¿Estás escuchando lo que dices? Mi madre casi no sobrevive hoy. ¿Y tú estás pensando en métricas de redes sociales? Estás exagerando, como siempre. Tu madre solo se deshidrató un poquito, y no fue culpa mía. Le dije que volvía enseguida. ¿Cómo iba a saber que el coche se iba a cerrar? Eduardo respiró hondo, conteniendo palabras que podrían ser irremediables. Dejemos esta conversación para cuando estemos en casa. Ahora no es el momento ni el lugar. Leticia se encogió de hombros y volvió a entrar en la habitación, sonriendo como si nada hubiera pasado. Eduardo se quedó en el pasillo por unos instantes, intentando organizar sus pensamientos. Su matrimonio, que ya presentaba grietas hacía meses, ahora revelaba un abismo de valores y prioridades. De vuelta en la habitación, encontró a Leticia mostrándole a Concepción los me gusta que había recibido su última publicación. La anciana solo asintió educadamente, la incomodidad visible en sus ojos cansados. «Leticia», interrumpió Eduardo, «mi madre necesita descansar, y yo me quedaré aquí esta noche». «¿Quedarte aquí? Pero tenemos la cena benéfica de la clínica esta noche. Ya compré un vestido nuevo y reservé maquillaje y peluquería». Leticia parecía genuinamente sorprendida. «Todos los médicos importantes de la ciudad estarán allí. Es una oportunidad única de networking para ti y de contenido para mí. Mi madre es más importante que cualquier evento social. Puedes ir sola si quieres». Leticia miró de Eduardo a Concepción, evaluando la situación. Entonces su rostro se suavizó en una expresión calculada de comprensión.
Claro, mi amor, la familia es lo primero, siempre. Se acercó y besó la mejilla de su marido. Soy tan afortunada de tener un marido que valora la familia. Eso es tan raro hoy en día. El tono teatral era evidente para Eduardo, aunque quizás no para quien no la conociera bien. Después de algunas fotos adicionales y promesas vacías de volver al día siguiente con esa sopa especial que tanto le gusta, Doña Concepción, Leticia finalmente se despidió. Cuando el sonido de los tacones desapareció en el pasillo, Concepción soltó un suspiro de alivio. Disculpa por esto, mamá. Eduardo le acomodó las almohadas a la anciana. No te preocupes, hijo. Tu esposa es una chica ocupada. Había una nota de resignación en la voz de Concepción que le partió el corazón a Eduardo. La tarde transcurrió lentamente. Jurema trajo una muda de ropa para Eduardo y algunas cosas más para Concepción, prometiendo volver al día siguiente. Al principio de la noche, después de una cena frugal del hospital, Concepción se durmió, exhausta por los eventos del día. Eduardo se sentó en el sillón al lado de la cama, observando el sueño inquieto de su madre. Recuerdos de infancia inundaron su mente. Concepción despertando de madrugada para preparar su merienda antes de la escuela. Las noches en que ella llegaba exhausta de las clases que impartía, pero aún encontraba energía para ayudarlo con los deberes. La ropa siempre limpia y planchada, aunque antigua. El orgullo en sus ojos cuando él ingresó a la Facultad de Medicina. ¿Cómo había permitido que esta mujer, que dedicara toda su vida a él y a su hermano, fuera tratada con tanta indiferencia en su propia casa? La vergüenza lo consumía. Su móvil vibró. Era Leticia, enviando una foto de ella en la cena benéfica, deslumbrante en su vestido rojo, copa de champán en mano, rodeada por colegas de Eduardo. La leyenda decía: representando a la familia Méndez en este evento importante, mientras mi marido, un verdadero héroe, cuida de nuestra querida matriarca en el hospital. Sae familia primero, amor incondicional. Eduardo apagó el móvil y lo guardó en el bolsillo, sintiendo una mezcla de asco y tristeza. La farsa que era su matrimonio se hacía cada vez más evidente. Leticia vivía para las apariencias, para los likes, para la validación de extraños online. La realidad detrás de las fotos perfectas era una mujer fría, calculadora y vacía. Aquella noche, mientras velaba el sueño de su madre, Eduardo tomó una decisión. Tan pronto como Concepción recibiera el alta, instalaría cámaras de seguridad en toda la casa. No solo por seguridad, sino para documentar cómo Leticia realmente trataba a su madre cuando él no estaba presente. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla. Conocía bien la habilidad de su esposa para distorsionar hechos y manipular situaciones. En medio de la madrugada, Concepción se despertó asustada, llamando a su hijo. ¡Eduardo! El aire. No puedo respirar. Él se levantó de un salto y calmó a su madre. Está todo bien, mamá. Fue solo una pesadilla. Estás en el hospital, ¿estás segura? Concepción, aún desorientada, agarró la mano de su hijo. Ella me dejó allí a propósito, hijo. Lo vi en su mirada. No fue un olvido. Las palabras golpearon a Eduardo como un rayo. ¿Sería posible? Leticia habría dejado deliberadamente a su madre encerrada en el coche. La idea era tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla. ¿Qué quiere decir, mamá? Pero Concepción ya se había vuelto a dormir, demasiado exhausta para elaborar. Eduardo permaneció despierto el resto de la noche, atormentado por las implicaciones de aquellas palabras. Si fuera verdad, no se trataba solo de negligencia, sino de una crueldad calculada. A la mañana siguiente, el doctor Pablo Rivero, colega de Eduardo y especialista en geriatría, vino a examinar a Concepción. Después de una evaluación minuciosa, llamó a Eduardo para hablar en privado. Se está recuperando bien físicamente, Eduardo, pero estoy preocupado por su estado emocional. Hay señales claras de estrés y ansiedad crónicos. También noté algunos hematomas antiguos en el brazo y en la espalda. ¿Hematomas? ¿Mi madre sufrió alguna caída que yo no sepa? Pablo dudó. Ella dice que sí. Pequeños accidentes domésticos. Pero la distribución y el patrón de los hematomas son inconsistentes con caídas simples. Algunos parecen marcas de apretón. Eduardo sintió la sangre helarse en las venas.
¿Está sugiriendo que alguien la lastimó intencionalmente? No estoy acusando a nadie, Eduardo. Solo estoy compartiendo mi observación profesional, como médico y como amigo. Pablo puso la mano en el hombro de su colega. Los mayores son vulnerables. A veces no denuncian abusos por vergüenza o miedo a causar problemas. La mente de Eduardo giraba como un torbellino. Sería posible que Leticia no solo descuidara a su madre, sino que también la maltratara físicamente. La idea era tan repulsiva que sintió náuseas. Investigaré esto, Pablo. Gracias por alertarme. Cuando regresó a la habitación, Concepción estaba sentada en la cama, más despierta y sonrosada. Sonrió al ver a su hijo, esa sonrisa dulce que siempre había sido su puerto seguro. «Buenos días, hijo mío. Perdona el susto de ayer. Ya me siento mucho mejor». Eduardo se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mamá, necesito preguntar algo importante. ¿Ha sufrido caídas o accidentes en casa?» La sonrisa de Concepción vaciló ligeramente. «Ya sabes lo despistada que soy, hijo. A veces tropiezo, me golpeo con los muebles, y esos accidentes ocurren cuando estoy en casa o cuando estoy en la clínica». Concepción desvió la mirada. «Generalmente, cuando estás trabajando. No quiero molestarte con esas tonterías». Eduardo tomó suavemente el brazo de su madre y levantó la manga del camisón del hospital, revelando marcas amoratadas en forma de dedos. «Esto no parece un tropiezo, mamá. Parece que alguien te apretó el brazo con fuerza». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la anciana. «Por favor, hijo, no quiero crear problemas. ¿Tu esposa ya tiene tanta dificultad para aceptarme? Ella solo se pone nerviosa a veces». La confirmación de lo que Eduardo ya sospechaba lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Leticia no solo descuidaba a su madre, sino que la agredía. La mujer que se presentaba al mundo como un símbolo de empatía y positividad escondía una cara monstruosa que solo los más vulnerables de su casa conocían. «Esto se acaba hoy, mamá. Se lo prometo». 2 días después, Concepción recibió el alta del hospital. Eduardo había arreglado todo para que el regreso a casa fuera lo más cómodo posible. En el camino, él conducía despacio, evitando baches y topes, mientras su madre observaba el paisaje por la ventana. El cielo de Sevilla exhibía un azul intenso, sin ninguna nube a la vista, y el sol continuaba inclemente sobre la joven capital. «Usted se quedará en la habitación de invitados de la planta baja a partir de ahora», explicó Eduardo, rompiendo el silencio. «Será más fresca y cómoda. Ya le pedí a Jurema que arreglara todo». «Pero, hijo, ¿no es ese tu despacho? ¿Dónde vas a trabajar? Puedo usar el despacho del segundo piso». La prioridad ahora es su comodidad y seguridad. Concepción notó algo diferente en la voz de su hijo, una determinación que no estaba allí antes. Desde la conversación en el hospital sobre los hematomas, Eduardo parecía transformado, como si se le hubiera quitado una venda de los ojos. ¿Y Leticia? ¿Qué le pareció este cambio? Eduardo apretó el volante con más fuerza. «Ella no necesita aprobar decisiones sobre mi propia madre». Al llegar a casa, Jurema los esperaba en la entrada, el rostro iluminado por una sonrisa genuina al ver a doña Concepción. La empleada había preparado el antiguo despacho con esmero. Flores frescas en la mesita, sábanas nuevas en la cama y una pequeña televisión instalada frente al sillón cómodo en la esquina. «Bienvenida de nuevo, doña Concepción». La extremeña abrazó a la anciana con cariño. Se la echaba mucho de menos. «Gracias, Jurema. Siempre tan atenta». Concepción miró a su alrededor apreciando los detalles. «¿Pero dónde está Leticia?» «Doña, Leticia salió muy temprano. Dijo que tenía una campaña publicitaria que grabar en la playa de la Malagueta», respondió Jurema, intercambiando una mirada significativa con Eduardo. «Una campaña publicitaria», repitió Eduardo secamente. «Prioridades». Mientras ayudaban a Concepción a acomodarse, el teléfono de Eduardo sonó. Era Mateo, el técnico de seguridad que había contratado el día anterior. «¿Doctor Méndez? Estamos en camino con el equipo. Llegamos en 20 minutos». «Perfecto. Gracias, Mateo». Colgando el teléfono, Eduardo se volvió hacia su madre. «Voy a instalar un sistema de seguridad en la casa hoy. Cámaras, sensores, todo de última generación.
Es necesario, hijo. Nunca hemos tenido problemas de seguridad aquí en el condominio. Eduardo se sentó en el borde de la cama. Si es necesario, mamá, por varias razones. Lo que no dijo fue que las cámaras serían posicionadas estratégicamente para capturar no solo posibles invasores externos, sino principalmente el comportamiento de Leticia dentro de casa. Necesitaba pruebas concretas de lo que sucedía cuando no estaba presente. Una hora después, Mateo y su equipo habían instalado cámaras discretas en puntos estratégicos: salón, cocina, pasillos, área de la piscina y garaje, todas conectadas a una aplicación en el móvil de Eduardo, permitiéndole monitorear la casa desde cualquier lugar. Configuré todo como pidió. Doctor, explicó Mateo mostrando el funcionamiento del sistema. Las grabaciones se almacenan en la nube por 30 días, y el sistema de notificación avisa si detecta movimientos sospechosos en los horarios programados. Eduardo agradeció y pagó por el servicio. Tan pronto como el equipo se fue, Jurema se acercó cautelosamente. Doctor, ¿puedo preguntar una cosa? Claro, Jurema. Esas cámaras son para vigilar a doña Leticia, ¿verdad? Eduardo dudó, pero asintió. Necesito saber qué sucede en esta casa cuando no estoy presente. Usted misma ya vio cómo trata a mi madre. Jurema miró a los lados, como si verificara que no había nadie cerca, y entonces habló en voz baja. Doctor, hay algo más que necesita saber. El día que doña Concepción fue a parar al hospital, yo vi a doña Leticia subir. Ella no estuvo haciendo video todo el tiempo, no. Bajó de nuevo al garaje unos 10 minutos después. Miró el coche. Vio a su madre allí dentro y volvió a subir. Estoy segura de que ella vio la situación y no hizo nada. La revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Entonces no era solo negligencia, era crueldad deliberada. Su esposa había visto a su suegra en dificultades y simplemente la había ignorado, volviendo a sus preciosos vídeos para las redes sociales. ¿Por qué no me contaste esto antes, Jurema? Tuve miedo, doctor. Doña Leticia ya me amenazó con despedirme varias veces. Necesito este trabajo para mantener a mis hijos. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la empleada. Pero después de ver a doña Concepción en ese estado en el hospital, no puedo seguir callada. Eduardo abrazó a Jurema, agradecido por su honestidad. No se preocupe, su empleo está garantizado, y usted hizo lo correcto al contármelo. Por la tarde, mientras Concepción descansaba y Jurema preparaba la cena, Eduardo revisó las configuraciones de las cámaras en su móvil. El sistema estaba funcionando perfectamente. Ahora era cuestión de esperar y observar. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció la llegada de Leticia. Entró cargando bolsas de compras, el rostro impecablemente maquillado a pesar del calor, vistiendo un conjunto deportivo de marca que probablemente costó la mitad del salario mensual de Jurema. Amor. ¡Qué bien que ya están en casa!, Leticia exclamó al ver a Eduardo, depositando las bolsas en el sofá y acercándose para besarlo. Él aceptó el beso fríamente, observándola con nuevos ojos. Como nunca había percibido la falsedad detrás de esa sonrisa perfecta. ¿Dónde está doña Concepción? Le traje un regalito. Leticia revolvió en una de las bolsas, sacando una cajita envuelta en papel colorido. Mi madre está descansando en la nueva habitación, el antiguo despacho. ¿Habitación nueva? Leticia frunció el ceño. ¿Por qué cambió de habitación sin consultarme? Decidí trasladarla a la planta baja. Es más accesible y cómoda para ella. Pero ese es tu despacho. ¿Dónde vas a trabajar ahora? ¿Y por qué no hablaste conmigo antes? Esta casa también es mía, Eduardo. La indignación de ella parecía genuina, como si el bienestar de Concepción fuera secundario ante su autoridad sobre la decoración de la casa. Como tú misma siempre dices en tus redes sociales, la familia es lo primero, respondió Eduardo, la ironía apenas disimulada en su voz. Leticia pareció no notar el sarcasmo. Exacto. Es lo que siempre digo. La familia lo es todo. Sacó el móvil de su bolso. Vamos a grabar un video con doña Concepción cuando se despierte. Mis seguidores están súper preocupados. Recibí cientos de mensajes preguntando por ella. No, Leticia, mi madre necesita descansar, no ser expuesta en tus redes.
pero sería tan positivo mostrar su recuperación. Podemos hablar sobre el cuidado de los mayores, la prevención de la insolación. Sería un contenido educativo. Eduardo respiró hondo, conteniendo la rabia. Ya dije que no. Y a propósito, instalé un sistema de seguridad en la casa hoy. Leticia miró a su alrededor, notando por primera vez las pequeñas cámaras discretas. ¿Cámaras? ¿Por qué? Este condominio ya es súper seguro. Nunca es lo suficientemente seguro, respondió Eduardo secamente, y no todos los peligros vienen de fuera. La última frase hizo que Leticia lo mirara fijamente por unos segundos, un destello de comprensión pasando por sus ojos, pero pronto sonrió volviendo a su persona despreocupada. Siempre tan protector. Por eso te amo tanto. Ella dio una vuelta por el salón examinando las cámaras. Solo espero que hayan captado mi buen ángulo, bromeó, posando como si estuviera en una sesión de fotos. La cena fue tensa. Concepción, aún frágil, comió poco y en silencio. Leticia dominó la conversación, hablando incesantemente sobre la nueva campaña publicitaria, las propuestas de colaboraciones que había recibido y los planes para expandir su imperio digital, como ella misma lo llamaba. Estoy pensando en crear una línea de productos propios. Algo con mi firma, ¿sabes? Leticia Morales, Belleza Auténtica. ¿Qué les parece? Auténtica es la última palabra que yo usaría, murmuró Eduardo. Demasiado bajo para que ella lo oyera. Después de la cena, Leticia anunció que iría a tomar un baño y preparar el contenido para publicar al día siguiente. Tan pronto como subió, Eduardo ayudó a su madre a acomodarse en la nueva habitación. ¿Estás cómoda aquí, mamá? Ah, sí, hijo. Mucho mejor que arriba, pero estoy preocupada. Leticia no parecía feliz con el cambio. No te preocupes por ella. Esta también es mi casa, y quiero que estés bien instalada. Eduardo le acomodó las almohadas y verificó si los medicamentos estaban organizados en la mesita de noche. Antes de salir besó la frente de su madre. Duerme bien, mamá. Cualquier cosa, solo aprieta este botón. Le mostró un pequeño dispositivo de emergencia que había instalado. Me avisa inmediatamente si necesitas algo. Siempre me has cuidado tan bien, hijo. Desde pequeño. Solo estoy retribuyendo, mamá. Usted dedicó su vida a mí y a Rafael. Ahora es nuestro turno de cuidarla. A la salida, Eduardo se topó con Jurema, que esperaba discretamente en el pasillo. Doctor, hay algo extraño sucediendo arriba. ¿Cómo así? Doña Leticia está en la habitación de ustedes, hablando por teléfono. Parecía muy alterada, hablando bajo pero con rabia. Pude oírla cuando pasé para guardar las toallas. Dijo algo como no salió bien esta vez, pero necesito deshacerme de ella pronto. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está segura de lo que oyó, Jurema? Absoluta, doctor. Y hay más. Le dijo a la persona al otro lado de la línea que, si la vieja seguía siendo un estorbo, tendría que tomar medidas más drásticas. La sangre de Eduardo se heló en las venas. Las implicaciones de aquellas palabras eran demasiado terribles para contemplar. Su esposa no solo maltrataba a su madre, parecía estar planeando algo mucho peor. Gracias por avisarme, Jurema. Puede irse a casa ahora. Mañana hablaremos más. Tan pronto como la empleada salió, Eduardo fue al despacho del segundo piso que ahora usaría como su espacio de trabajo. Encendió el ordenador y accedió al sistema de cámaras repasando las grabaciones del día. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a Leticia. En las imágenes vio a su esposa entrando en la habitación que ahora pertenecía a Concepción, cuando la anciana estaba en el baño. Leticia parecía buscar algo en los cajones y en el armario. En otra grabación, ella estaba en la cocina observando los medicamentos de Concepción que estaban separados en un pastillero, con una expresión pensativa y sombría. Lo más perturbador, sin embargo, fue la grabación del garaje, captada horas antes del incidente que había llevado a su madre al hospital. Las imágenes mostraban claramente a Leticia conduciendo a Concepción al coche, ayudándola a entrar, cerrando la puerta y entonces, el momento que confirmaba todas las sospechas de Eduardo, presionando deliberadamente el botón de cierre centralizado, mirando a su suegra dentro del vehículo, con una expresión indescifrable antes de subir al apartamento. No había sido un accidente. No había sido un olvido.
Leticia había encerrado a su madre dentro del coche intencionalmente, sabiendo exactamente lo que el calor de Sevilla podría causar. Eduardo sintió náuseas. La mujer con quien compartía la cama había intentado lastimar, tal vez incluso eliminar, a su madre. La influencer que predicaba amor y positividad para millones de seguidores era capaz de crueldad calculada contra una anciana indefensa. Guardó todos los vídeos en un dispositivo seguro y cerró el portátil. La decisión estaba tomada. Confrontaría a Leticia, pero no ahora. Necesitaba un plan más elaborado, algo que no solo expusiera la verdad, sino que protegiera a su madre de forma definitiva. En la habitación encontró a Leticia sentada en el tocador, aplicándose su crema nocturna, mientras grababa el proceso para sus seguidores. Y recuerden, queridos, el autocuidado no es egoísmo, es necesidad. Buenas noches, y sueñen con cosas lindas. Ella terminó la grabación y sonrió a su marido por el reflejo del espejo. Estaba justamente hablando de ti en mi vídeo de mañana, sobre lo importante que es tener un compañero que apoye nuestros sueños. Eduardo la observó en silencio. ¿Cómo alguien podía ser tan falsa, tan vacía por dentro, y aún así mantener una fachada tan convincente de perfección? ¿Algo va mal, amor?, Leticia preguntó, notando su mirada fija. Nada, respondió Eduardo acostándose en la cama. Solo estaba pensando en cómo las apariencias pueden engañar. La mañana siguiente amaneció con el cielo de Sevilla exhibiendo un azul intenso, sin una sola nube que prometiera alivio para el calor inclemente que castigaba la capital andaluza. Eduardo se despertó temprano, incluso antes de que Leticia se despertara. Pasó por la habitación de su madre y la encontró durmiendo pacíficamente. Por un momento se quedó allí, observando el rostro arrugado que tantas veces le había sonreído durante su difícil infancia en Córdoba. Una ola de determinación lo invadió. No permitiría que ningún mal más le ocurriera a esa mujer que había dedicado su vida a criar a sus hijos sola. En la cocina encontró a Jurema ya preparando el desayuno. «Buenos días, doctor». La empleada habló en voz baja. «¿Doña Concepción todavía está durmiendo?» «Sí, y es mejor dejarla descansar un poco más. Necesito hablar contigo, Jurema». Se sentaron a la mesa de la cocina, lo suficientemente lejos de la habitación de Concepción y del segundo piso donde Leticia aún dormía. «Jurema», vi las grabaciones de las cámaras de seguridad. La voz de Eduardo era grave. «Leticia encerró a mi madre en el coche a propósito. No fue un accidente». La empleada se cubrió la boca con la mano, impactada aunque ya había sospechado la posibilidad. «Dios mío, doctor, ¿cómo alguien puede hacer eso con una señora mayor?» También encontré otras cosas perturbadoras. Ha entrado en la habitación de mi madre cuando nadie mira, ha revuelto sus medicamentos. Eduardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. «Necesito tu ayuda, Jurema. Voy a confrontar a Leticia, pero quiero que vigiles a mi madre mientras tanto. No la dejes sola con Leticia bajo ninguna circunstancia». «Puede confiar en mí, doctor. Doña Concepción es como de la familia para mí». Eduardo estrechó la mano de la empleada, agradecido por su lealtad. «Gracias. Y una cosa más. Si percibes cualquier comportamiento sospechoso de Leticia, avísame inmediatamente». En ese momento, oyeron el sonido de tacones en el pasillo. Leticia apareció en la cocina, impecablemente vestida y maquillada, a pesar de la hora matutina. Llevaba un conjunto de gimnasia de marca, aunque todos sabían que ella detestaba el ejercicio y solo frecuentaba el gimnasio para tomarse fotos. «Buenos días, familia». Su voz sonaba demasiado animada, como si estuviera grabando uno de sus vídeos motivacionales. «Qué día tan lindo, perfecto para renovar energías y agradecer las bendiciones». Eduardo y Jurema intercambiaron una mirada rápida. «¿Café, doña Leticia?», ofreció Jurema, ya sirviendo una taza. «Solo un poquito y sin azúcar. Estoy en una nueva dieta detox». Leticia se sentó al lado de su marido, besándolo en la mejilla. «¿Dormiste bien, amor? Te levantaste temprano. Fui a ver cómo estaba mi madre». «Ah, claro, ¿cómo está? Todavía no he podido visitarla en la nueva habitación». Leticia miraba su móvil mientras hablaba,
revisando sus notificaciones en las redes sociales. Se está recuperando bien. Gracias por preguntar. El tono seco de Eduardo hizo que Leticia levantara los ojos del teléfono, frunciendo ligeramente el ceño. Está todo bien, Eduardo. Pareces diferente. Estoy perfectamente bien, solo pensativo. ¿Pensativo sobre qué? Eduardo tomó un sorbo de café observando a su esposa por encima del borde de la taza, sobre cómo las personas pueden ser diferentes de lo que aparentan. Un silencio incómodo se cernió sobre la cocina. Jurema fingió estar ocupada con el fregadero, pero sus oídos estaban atentos a la conversación. ¿Es eso una indirecta para mí?, Leticia preguntó, la sonrisa vacilando ligeramente. Interprétalo como quieras. Eduardo se levantó. Tengo una reunión en el hospital dentro de poco, no debo tardar. Pero es sábado. Las emergencias no respetan los fines de semana. Cogió las llaves del coche. Jurema, por favor, cuida bien de mi madre. No la dejes sola. La mirada enfática que le lanzó a la empleada comunicaba mucho más que sus palabras. Puede dejarlo, doctor. Leticia observó a su marido salir, una ligera incomodidad creciendo en su pecho. Había algo en su comportamiento que no conseguía descifrar, una frialdad calculada que nunca había visto antes. Tan pronto como Eduardo salió, Leticia se volvió hacia Jurema. ¿Qué le pasa? Está actuando extraño desde ayer. No sé, doña Leticia. Quizás esté preocupado por su madre. Claro que está preocupado. Todos lo estamos. Leticia se levantó, arreglándose el cabello perfectamente liso. Voy a grabar algunos contenidos en la zona de la piscina. Si doña Concepción se despierta, avísame. Quiero mostrar a mis seguidores cómo estoy cuidando bien a mi suegrita. Jurema solo asintió, observando cómo la patrona salía moviendo las caderas como si estuviera en una pasarela. En realidad, Eduardo no tenía ninguna reunión en el hospital. Condujo hasta el despacho de Rafael Méndez, su hermano menor, que trabajaba como abogado especializado en derecho digital y delitos cibernéticos. Rafael había regresado recientemente de Madrid, donde había construido una carrera sólida, para abrir su propio despacho en Sevilla. ¿Entonces ella hizo esto deliberadamente?, preguntó Rafael, impactado después de ver los vídeos que Eduardo había traído. Encerró a nuestra madre en el coche sabiendo que podría. Sí, completó Eduardo, y por lo que Jurema oyó, está planeando algo peor. Los dos hermanos, sentados en la sala privada del despacho, contemplaban el portátil que mostraba las evidencias de la crueldad de Leticia. Rafael, más joven que Eduardo, había heredado los mismos ojos castaños y la barbilla fuerte de su madre. Siempre había sido más impulsivo que su hermano, y ahora luchaba por contener la rabia. Necesitamos denunciar esto a la policía inmediatamente. No es tan simple, Rafael. Eduardo se recostó en la silla. Leticia es una figura pública, tiene millones de seguidores, su equipo jurídico es agresivo. Intentará desacreditar las acusaciones, transformará todo en un circo mediático y nuestra madre sufrirá aún más con la exposición. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Dejar que esa psicópata siga viviendo con ustedes cerca de nuestra madre? Claro que no. Eduardo se inclinó hacia adelante. Tengo un plan y necesito tu ayuda legal para ejecutarlo. Vamos a exponer a Leticia, pero a su manera, a través de las redes sociales. Rafael escuchó atentamente mientras su hermano explicaba su estrategia. Cuando Eduardo terminó, una sonrisa sombría se formó en los labios del abogado. Es arriesgado, pero puede funcionar. Ella va a caer del pedestal que construyó. Exacto, y vamos a garantizar que la caída sea irreversible. De vuelta en 1900 casa, Eduardo encontró a Concepción despierta, sentada en el balcón de la nueva habitación observando el jardín. Jurema había preparado un té helado de melisa para refrescar a la anciana en el calor persistente. ¿Cómo se siente hoy, mamá? Eduardo se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Mejor, hijo. Esta habitación es una bendición. Más fresca, más tranquila. Ella sonrió, los ojos cansados aún reflejando la bondad que siempre la había caracterizado. Vi a Leticia grabando afuera. Está tan bonita con esa ropa colorida.
Sí, siempre impecable para las cámaras. El tono de Eduardo era amargo. Concepción observó a su hijo por un momento. «Hay algo que te molesta, ¿verdad?» «Nada de lo que deba preocuparse». Eduardo forzó una sonrisa. «¿Dónde está Leticia ahora?» Salió. Dijo que tenía un almuerzo con patrocinadores. Parecía con prisa. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. La ausencia de Leticia le daría tiempo para finalizar los preparativos de su plan, pero la idea de confrontarla cuando regresara lo dejaba ansioso. Por la tarde, mientras Concepción descansaba, Eduardo revisó todas las grabaciones de las cámaras, seleccionando cuidadosamente las que mostraban de forma más clara el comportamiento cruel de Leticia. Además del incidente del coche, había imágenes de ella ignorando las llamadas de auxilio de Concepción, escondiendo los medicamentos de la anciana e incluso derramando accidentalmente agua caliente muy cerca de los pies de su suegra. El conjunto de evidencias era perturbador. La mujer que Eduardo creía conocer, la influencer que predicaba empatía y amor familiar, era en realidad una persona calculadora y cruel, capaz de lastimar a una anciana indefensa para deshacerse de lo que consideraba un estorbo en su vida perfecta. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Sevilla con tonos anaranjados, Eduardo oyó el sonido del coche de Leticia estacionando en el garaje. El momento del enfrentamiento había llegado. Respiró hondo, verificó si Concepción aún dormía tranquilamente y bajó para encontrar a su esposa. Leticia entró cargando varias bolsas de compras, el rostro radiante después de un día de adulación y mimos de patrocinadores. «Eduardo, qué bien que estás en casa». Ella depositó las bolsas en el sofá. «Tengo noticias maravillosas. La marca de cosméticos quiere renovar el contrato con valor doblado y fui invitada para ser embajadora de una línea de ropa fitness». «Qué bien», respondió él sin entusiasmo. «Necesitamos hablar, Leticia». Ella dejó de revolver en las bolsas, notando finalmente el tono serio de su marido. «¿Pasó algo? ¿Tu madre empeoró?» «No, felizmente se está recuperando bien a pesar de todo». «¿A pesar de todo? ¿Qué quieres decir con eso?» Eduardo señaló el sofá. «Siéntate, por favor». Leticia obedeció, un ligero fruncimiento de ceño revelando su confusión. Eduardo permaneció de pie, con los brazos cruzados, estudiando a la mujer que un día había amado y en quien ahora veía solo a una extraña. «¿Cuánto tiempo llevamos casados, Leticia?» 5 años en octubre. «¿Por qué?» «Y en todo este tiempo, creo que nunca te conocí realmente, no a tu verdadero yo». Leticia se acomodó en el sofá incómoda. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de esto». Eduardo tomó la tableta de la mesa de centro y le mostró el vídeo del garaje capturado el día del incidente. Las imágenes mostraban claramente a Leticia encerrando a propósito a Concepción en el coche antes de subir al apartamento. El rostro de Leticia palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso no significa nada. Siempre cierro el coche por seguridad. Fue un hábito, un reflejo». «¿Un reflejo?» Eduardo avanzó al siguiente vídeo, que mostraba a Leticia volviendo al garaje 10 minutos después, mirando dentro del coche, donde Concepción ya mostraba señales de incomodidad, y simplemente dando media vuelta, regresando al apartamento. ¿Y eso también fue un reflejo? ¿Ver a mi madre sintiéndose mal e ignorarla? Leticia se levantó abruptamente. ¿Me estás espiando? ¿Instalaste cámaras para vigilarme? Instalé cámaras para proteger a mi familia. Y por lo visto era necesario. Esto es invasión de la privacidad. No tenías derecho. Y tú no tenías derecho a hacerle daño a mi madre. La voz de Eduardo era gélida. Tengo más vídeos, Leticia. Varios de ellos. Tú escondiendo sus medicamentos, ignorando sus pedidos de ayuda e incluso, tragó saliva, la rabia casi ahogando sus palabras, incluso dejando caer agua caliente cerca de sus pies a propósito. Leticia se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando rápidamente. Entonces, su rostro se transformó, adoptando una expresión de víctima injustificada que Eduardo conocía bien de sus vídeos dramáticos en las redes sociales. Estás distorsionando todo, Eduardo. No es nada de lo que estás pensando.
Lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Amo a tu madre. La he cuidado como si fuera mi propia madre. Ahórrame el teatro, Leticia. Tus lágrimas de cocodrilo pueden funcionar con tus seguidores, pero no conmigo. Ya no subes teatro. ¿Cómo puedes decir eso? Estoy genuinamente dolida con tus acusaciones. Se acercó, intentando tocar su brazo, pero Eduardo retrocedió. Eduardo, por favor. Somos una familia. He intentado dar lo mejor de mí para cuidar a tu madre, pero no es fácil. Ella es difícil a veces. La audacia de la mentira hizo que la sangre de Eduardo hirviera. Mi madre es la persona más amable y paciente que conozco. Nunca se quejó de nada, incluso cuando la tratabas como un mueble indeseado. ¿Y ahora intentas echarle la culpa a ella? No le estoy echando la culpa a ella. Solo estoy diciendo que quizás las cosas no son exactamente como parecen en los vídeos. Solo muestran fragmentos, no el contexto completo. Eduardo sonrió sin humor. Curioso que hables de contexto, cuando toda tu vida se basa en fragmentos cuidadosamente seleccionados para tus redes sociales. La influencer perfecta, la nuera dedicada, la esposa amorosa. Todo mentira, todo actuación. Leticia cambió de táctica, su rostro endureciéndose. ¿Qué quieres, Eduardo? ¿Dinero? ¿Quieres chantajearme con esos videos? Quiero la verdad, Leticia. Admite lo que hiciste. Admite que intentaste lastimar a mi madre deliberadamente. Eso es ridículo. ¿Por qué haría algo así? Porque la ves como un estorbo, un obstáculo para tu vida perfecta y superficial. No encaja con la estética que vendes, ¿verdad? Una anciana con problemas de salud no genera suficientes likes, a menos que puedas usarla como atrezo para mostrar lo caritativa que eres. Las palabras golpearon a Leticia como bofetadas. Retrocedió sentándose de nuevo en el sofá, la máscara de indignación comenzando a deslizarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente la voz más baja. ¿Mostrar esos vídeos a quién? A todo el mundo. Los ojos de Leticia se abrieron de par en par. No harías eso. ¿Por qué no? ¿No eres tú la que siempre dice que debemos compartir nuestra verdad? ¿Que debemos ser auténticos online? Eso destruiría mi carrera, todo lo que he construido. Una carrera basada en mentiras merece ser destruida. Leticia se levantó de nuevo, ahora visiblemente afectada. No puedes hacerme esto, Eduardo. Piensa en el escándalo, en la exposición. Tu madre también se vería afectada. Ya he pensado en todo, y a diferencia de ti, ya he tomado medidas para proteger a mi madre. En ese momento el timbre sonó. Eduardo caminó hasta la puerta y abrió. Rafael entró acompañado por una mujer que Leticia reconoció inmediatamente. La doctora Camila Vázquez, una de las abogadas más respetadas de Sevilla. ¿Qué está pasando aquí?, Leticia preguntó, su tono ahora defensivo. ¿Por qué trajiste a tu hermano y a una abogada a nuestra casa? Rafael entró, depositando una carpeta sobre la mesa. Estoy aquí para proteger los intereses de mi madre, Leticia, y la doctora Camila garantizará que todo se haga dentro de la ley. Leticia miró de un hermano al otro, la comprensión lentamente apoderándose de su rostro. Estaba acorralada. El aire en el apartamento parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable. Leticia miraba de Eduardo a Rafael y a la abogada, sintiéndose acorralada. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. «Esto es ridículo», dijo finalmente cruzando los brazos. «Están haciendo un drama por nada. Cualquier malentendido entre mí y doña Concepción puede resolverse en familia, sin necesidad de abogados». La doctora Camila Vázquez, una mujer de mediana edad con cabello gris, cortado en un elegante estilo bob, se ajustó las gafas sobre la nariz y habló con voz tranquila, pero firme. «Señora Morales, analicé las evidencias proporcionadas por el doctor Eduardo y estamos ante un caso serio de violencia contra persona mayor. En circunstancias normales, esto sería llevado directamente a la comisaría especializada». «¿Violencia?». Leticia soltó una risa forzada. «Eso es absurdo. Amo a mi suegra. Todas las semanas publico fotos nuestras juntas en las redes sociales. Publicar fotos no es lo mismo que cuidar», intervino Rafael, la indignación apenas contenida en su voz. «Las cámaras no mienten, Leticia. Vimos cómo tratas a nuestra madre cuando no hay nadie mirando». Leticia se volvió hacia Eduardo, cambiando de táctica. Su rostro se suavizó,
Los ojos se humedecieron y ella dio un paso hacia su marido. Eduardo, mi amor, tú me conoces. Sabes que yo no sería capaz de hacerle daño a nadie, mucho menos a tu madre. Tenemos nuestros desacuerdos como cualquier familia. Pero de ahí a decir que soy violenta, su voz falló teatralmente. Eso me duele profundamente. Eduardo permaneció impasible. Las cámaras no mienten, Leticia, y Jurema confirmó todo lo que sospechábamos. La mención de Jurema hizo que el rostro de Leticia se endureciera por un segundo. ¿Esa empleada entrometida? Ella siempre me tuvo envidia. Siempre intentó poner a tu madre en mi contra. Jurema ha sido más hija para mi madre de lo que tú jamás fuiste. Eduardo respondió fríamente. Y ahora tenemos dos opciones. La doctora Camila abrió la carpeta que había traído y sacó algunos documentos. La primera opción es judicializar el caso. Proceso penal por violencia contra el mayor, con posibles ramificaciones en la esfera civil por daños morales. Las pruebas son contundentes y, como abogada, debo informarle que la probabilidad de condena es alta. Leticia palideció. La mención de un proceso penal hizo que su estómago se revolviera. Todo el imperio digital que había construido, los contratos millonarios con marcas, la imagen de influencer perfecta, todo se desmoronaría con un escándalo de esa magnitud. ¿Y la segunda opción?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo se sentó en el sofá mirando fijamente a la mujer que un día había creído amar. Firmas el divorcio hoy mismo, aceptas los términos que establecimos y abandonas esta casa inmediatamente, sin objeciones, sin dramas. Rafael empujó otro documento sobre la mesa. Los términos son justos. Conservas tus bienes personales, tus redes sociales y tu empresa. Eduardo renuncia a cualquier participación en tus ganancias futuras. A cambio, renuncias a cualquier derecho sobre esta casa y te comprometes a no volver a contactar a nuestra madre. Leticia tomó el documento, hojeándolo rápidamente. Esto es aceptable. ¿Pero qué hay de los vídeos? ¿Los van a divulgar de todos modos? Depende de ti, respondió Eduardo. Si aceptas los términos y te vas discretamente, mantendré las grabaciones en secreto. Una chispa de alivio pasó por los ojos de Leticia. Tal vez había una salida menos catastrófica. Después de todo, podría reinventar su narrativa online, quizás como una mujer fuerte e independiente después del divorcio. Sus seguidores adorarían la historia de superación. Necesito tiempo para pensarlo y consultar a mi abogado. No hay tiempo para pensar, Rafael fue tajante. O firmas ahora o mañana mismo presentamos la demanda y los vídeos se filtran. El ultimátum hizo que Leticia se endureciera. La máscara de víctima cayó completamente, revelando a la mujer calculadora detrás de la fachada. No pueden obligarme a nada. Esto es coacción. No es coacción. Ofrecer alternativas legales. La doctora Camila respondió tranquilamente. Solo estamos presentando opciones dentro de la legalidad. La elección es suya. Leticia se levantó caminando por la sala como una fiera enjaulada. De repente se detuvo y miró a Eduardo con ojos fríos. ¿Sabes cuál es tu problema, Eduardo? Nunca viste el valor de lo que construí. Millones de personas me admiran. Las marcas compiten por mi atención. Soy un referente de estilo y comportamiento. ¿Y tú? Un médico común de una ciudad provinciana. Sin mí no eres nadie. Eduardo sonrió tristemente. Todavía no lo has entendido, ¿verdad? Toda tu vida se basa en apariencias, en la aprobación de extraños online. Lo que construiste no es más que una fachada vacía, sin filtros y ediciones. ¿Qué queda? Las palabras golpearon a Leticia como flechas. Por un breve momento, su mirada vaciló como si vislumbrara la verdad en las palabras de su marido. Pero pronto su expresión se endureció de nuevo. No voy a firmar nada hoy. Necesito consultar a mi abogado. Está bien. Eduardo se levantó dirigiéndose al ordenador en el escritorio del salón. Entonces seguimos con la opción 2. Encendió el ordenador y abrió un archivo. La pantalla mostró la página de Instagram de Leticia, con sus millones de seguidores. Eduardo poseía la contraseña, ya que frecuentemente ayudaba a su esposa con cuestiones técnicas relacionadas con sus redes sociales. ¿Qué estás haciendo?, Leticia preguntó alarmada. Compartiendo la verdad con tus seguidores. ¿No es eso lo que siempre predicas? ¿Autenticidad? Eduardo hizo clic en Nueva publicación
y comenzó a adjuntar los vídeos de las cámaras de seguridad. El primero mostraba a Leticia encerrando deliberadamente a Concepción en el coche. El segundo, ella regresando viendo a su suegra en dificultades y ignorándola. El tercero, ella escondiendo los medicamentos de la anciana para. Leticia gritó corriendo hacia él. «No puedes hacer eso. Vas a destruir todo. Intentaste lastimar a mi madre, Leticia. Casi lo logras. ¿De verdad crees que mereces protección?» El dedo de Eduardo se cernía sobre el botón de publicar. Leticia miró la pantalla, los vídeos que evidenciaban su comportamiento cruel, y luego los papeles del divorcio sobre la mesa. «Está bien», dijo finalmente, derrotada. «Firmo». 30 minutos después, con los documentos debidamente firmados y reconocidos por la abogada, Leticia subió para arreglar algunas maletas. Eduardo y Rafael permanecieron en la sala, aliviados de haber logrado resolver la situación sin mayor escándalo, principalmente pensando en la salud de Concepción. «¿Estás seguro de que no quieres exponer todo?», preguntó Rafael, aún indignado con el comportamiento de su excuñada. «Ella merece ser desenmascarada públicamente». «No quiero someter a nuestra madre a este tipo de exposición», respondió Eduardo. «Lo importante es que Leticia salga de nuestras vidas. Lo demás el tiempo se encarga». En el piso de arriba, mientras metía algo de ropa en la maleta, Leticia hervía de rabia. La humillación de ser expulsada de su propia casa, de ver su comportamiento expuesto en vídeos, de ser amenazada con demandas, era demasiado para su orgullo. «¿Creen que pueden derrotarme tan fácilmente?», murmuró para sí misma mientras tomaba el móvil. Nadie amenaza a Leticia Morales y sale impune. Con dedos temblorosos de furia, abrió la aplicación de vídeos y comenzó a grabar. «Hola, mis amores», comenzó, lágrimas artificiales brotando en sus ojos. «Necesito compartir algo muy doloroso con ustedes hoy. Algo que nunca imaginé tener que exponer públicamente». 20 minutos después, Leticia bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. Su rostro estaba marcado por lágrimas, pero una sonrisa victoriosa jugaba en la esquina de sus labios. «Me voy a un hotel», anunció fríamente. «Mandaré a buscar el resto de mis cosas mañana». Eduardo asintió sin decir palabra. Rafael acompañó a Leticia hasta la puerta, más para asegurarse de que realmente se fuera que por cortesía. Cuando la puerta se cerró, los hermanos intercambiaron una mirada de alivio. «Se acabó», dijo Rafael. «Espero que sí», respondió Eduardo, aunque algo en el comportamiento final de Leticia lo dejaba inquieto. La tarde ya caía cuando Eduardo fue a ver cómo estaba Concepción. La anciana se había despertado de su siesta y conversaba tranquilamente con Jurema, que le servía un té. «Hijo», Concepción sonrió al verlo. Le estaba contando a Jurema sobre cuando eras pequeño y querías ser astronauta. Eduardo se sentó al lado de su madre, sosteniendo sus manos arrugadas. «Mamá, necesito contarte una cosa. Leticia ya no vivirá con nosotros. Nos estamos divorciando». La sonrisa de Concepción desapareció, reemplazada por una expresión preocupada. «Oh, hijo, ¿fue por mi culpa? Siempre supe que a ella no le gustaba que viniera a vivir aquí. Si vuelvo a Córdoba...» «No, mamá, de ninguna manera», interrumpió Eduardo. «Usted no tiene la culpa de nada. Leticia y yo ya estábamos distanciados desde hacía mucho tiempo. Esto solo aceleró lo inevitable». Jurema, que conocía toda la verdad, intercambió una mirada significativa con Eduardo. Ambos habían acordado ahorrarle a Concepción los detalles más sórdidos de la situación. «Usted seguirá aquí, conmigo», continuó Eduardo. «Este es su hogar ahora». Concepción apretó la mano de su hijo, los ojos llorosos. «Siempre fuiste un buen chico, Eduardo. Siempre cuidaste de todos a tu alrededor». La noche transcurrió tranquilamente. Eduardo, exhausto emocionalmente, se durmió temprano. Fue despertado a las 3 de la mañana por el insistente timbre de su móvil. Era Rafael. «Eduardo, tienes que ver esto». La voz de su hermano sonaba urgente. Leticia publicó un vídeo en las redes sociales. Se está haciendo viral. Completamente despierto ahora, Eduardo se levantó y fue hasta su ordenador. Abrió Instagram y encontró el vídeo publicado por Leticia horas antes. Ya contaba con millones de visualizaciones y miles de comentarios. En el vídeo, una Leticia en lágrimas
con el maquillaje estratégicamente corrido, relataba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según ella, estaba siendo expulsada de casa por su marido controlador, que no aceptaba su éxito profesional. Peor aún, acusaba a Eduardo y Jurema de maltratar a Concepción y luego intentar culparla. Ellos editaron vídeos para incriminarme, decía ella entre sollozos. Tengo miedo de lo que puedan hacerle a mi querida suegra. Eduardo siempre fue celoso y posesivo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. La falsedad era tan absurda que Eduardo sintió náuseas. Leticia había transformado la historia completamente, pintándose como víctima y a él como villano. Los comentarios bajo el vídeo eran una avalancha de apoyo hacia ella y odio dirigido hacia Eduardo. Seguidores furiosos prometían boicotear su clínica. Otros sugerían denuncias al Consejo de Medicina. El hashtag Na Fuerza Leticia ya estaba entre los trending topics. Dios mío, murmuró Eduardo pasándose la mano por el rostro. Su teléfono sonó de nuevo. Era Pablo Rivero, el médico que había atendido a Concepción en el hospital. Eduardo, ¿viste lo que está pasando? El hospital está recibiendo decenas de llamadas. Periodistas están intentando contactarme para confirmar si atendí a tu madre con lesiones sospechosas. Pablo, sabes que eso es mentira. Los hematomas de mi madre fueron causados por Leticia, no por mí. Lo sé, Eduardo. Estoy de tu lado, pero la situación se está saliendo de control. La dirección del hospital está preocupada por la repercusión. Después de colgar, Eduardo se quedó sentado en la oscuridad, intentando procesar el giro de los acontecimientos. Leticia había sido más rápida y más astuta. Usando su plataforma e influencia, había logrado cambiar el juego, transformándose de villana en víctima con un único vídeo emocionalmente manipulador. El teléfono sonó una vez más. Era Rafael. Necesitamos actuar ahora, dijo el abogado. Nos tomó desprevenidos, pero tenemos las pruebas reales. Vamos a divulgar los videos originales. ¿Y mamá? Esto la expondrá al escrutinio público. Eduardo, no tenemos elección. Leticia ya la expuso. La diferencia es que ella está contando una versión mentirosa. Necesitamos mostrar la verdad. Después de algunos momentos de reflexión, Eduardo asintió. Está bien, hazlo. Mientras Rafael se encargaba de preparar una respuesta oficial, Eduardo fue a verificar a su madre. Para su alivio, Concepción dormía tranquilamente, ajena al caos que se desarrollaba en las redes sociales. Hizo una oración silenciosa, pidiendo que ella continuara protegida de todo aquel lodo. De vuelta en la habitación, Eduardo accedió a sus propios perfiles en las redes sociales, rara vez utilizados, y comenzó a escribir una respuesta al vídeo de Leticia. Era hora de mostrar al mundo quién era realmente la influencer perfecta detrás de las cámaras. Nunca pretendí exponer mi vida personal de esta forma, comenzó él. Pero ante las graves falsedades divulgadas por mi exesposa, Leticia Morales, no tengo más remedio que presentar la verdad, por dolorosa que sea. Adjuntó los vídeos originales de las cámaras de seguridad, sin edición ni manipulación, mostrando claramente el comportamiento cruel de Leticia con Concepción. Añadió también el informe médico de Pablo Rivero, documentando los hematomas y otros signos de maltrato encontrados en la anciana. Antes de publicar, Eduardo dudó por un momento. Exponer a Leticia de esta forma significaba entrar en una guerra pública, algo que siempre había evitado. Pero la alternativa, permitir que ella continuara difundiendo mentiras sobre él y posiblemente perjudicando a su madre, era inaceptable. Con un suspiro profundo, hizo clic en publicar. La explosión mediática que siguió no tuvo precedentes en Sevilla. En cuestión de horas, los vídeos publicados por Eduardo se viralizaron, alcanzando mucho más allá de los 2 millones de seguidores de Leticia. La autenticidad de las imágenes no dejaba margen para dudas. La influencer que había construido una carrera predicando amor, empatía y respeto familiar, había puesto deliberadamente la vida de su suegra anciana en riesgo. El enfrentamiento digital adquirió proporciones nacionales. Hashtags como Lucha Leticia cancelada y Justicia por Doña Concepción dominaron las tendencias. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros al caso. Expertos en ética digital
fueron convocados para debatir el abismo entre la persona online y el comportamiento real de los influencers. En su habitación de hotel, Leticia observaba horrorizada cómo su imperio digital se desmoronaba. Las marcas se apresuraban a rescindir contratos, declarando públicamente que no apoyaban ninguna forma de violencia contra los mayores. Seguidores que horas antes la defendían fervorosamente, ahora la atacaban con igual intensidad. Comentarios como falsa, monstruo e hipócrita inundaban sus publicaciones antiguas. Desesperada intentó una última jugada, publicando un nuevo vídeo lloroso alegando que las imágenes divulgadas por Eduardo estaban manipuladas, pero ya era demasiado tarde. La opinión pública ya se había formado y el tribunal de las redes sociales había dictado su sentencia: culpable. En la casa de los Méndez, Eduardo mantuvo a Concepción protegida de la tormenta mediática. Con la ayuda de Jurema y Rafael, había creado una burbuja alrededor de la anciana, evitando que tuviera acceso a la televisión, la radio o cualquier dispositivo conectado a Internet. No entiendo por qué tengo que estar sin mi telenovela, se quejaba Concepción dulcemente, mientras Eduardo la llevaba a dar un paseo por el jardín. Es solo por unos días, mamá. Ha habido muchas noticias perturbadoras últimamente. Prefiero ahorrarte eso. El jardín de la casa, con sus árboles frondosos y flores coloridas, ofrecía un refugio de paz en medio del caos. Concepción caminaba lentamente, apoyada en el brazo de su hijo, recuperando poco a poco las fuerzas después del traumático episodio del coche. «Leticia ya no nos visita», preguntó de repente, su voz llevando una inocencia que le partió el corazón a Eduardo. «No, mamá. Como te dije, nos estamos separando». Concepción asintió sin presionar por más detalles. En su interior, quizás comprendía más de lo que dejaba traslucir. Las marcas físicas de los malos tratos podían estar desapareciendo de su cuerpo, pero las cicatrices emocionales permanecerían por mucho tiempo. Aquella noche, mientras Concepción dormía pacíficamente en su nueva habitación de la planta baja, Eduardo se reunió con Rafael y Jurema en el salón para discutir los resultados del caso. «La Fiscalía del Mayor se puso en contacto conmigo hoy», informó Rafael, hojeando algunos documentos. «Quieren abrir una investigación formal contra Leticia, independientemente de que presentemos una denuncia». Eduardo suspiró, pasándose la mano por el cabello. No quería exponer a nuestra madre a un proceso judicial. Declaraciones, audiencias. Sería agotador para ella. «Entiendo tu preocupación», respondió Rafael, «pero quizás sea necesario para proteger a otros mayores. El caso ha adquirido una dimensión que trasciende nuestra familia». Jurema, que escuchaba atentamente, se manifestó. «Doña Concepción es más fuerte de lo que imaginan. Ella percibe mucho más de lo que demuestra». Eduardo miró pensativo por la ventana, observando las luces de la ciudad de Sevilla a lo lejos. El lago de la ciudad reflejaba la luna llena, creando un paisaje sereno que contrastaba con la turbulencia de sus pensamientos. «Esperaremos unos días antes de tomar cualquier decisión», concluyó finalmente. «La prioridad ahora es la recuperación de mamá, tanto física como emocional». A la mañana siguiente, Eduardo fue despertado por una llamada de Pablo Rivero. «Eduardo, tengo una propuesta para ti», dijo el médico sin preámbulos. «El hospital está organizando un simposio sobre cuidados geriátricos, con especial énfasis en la prevención del maltrato a personas mayores. Nos gustaría que fueras uno de los ponentes». La propuesta tomó a Eduardo por sorpresa. «¿Yo? Pero soy cardiólogo, no geriatra». «Precisamente, tu experiencia personal, unida a tus conocimientos médicos, ofrece una perspectiva única. Además», Pablo dudó brevemente, «sería una forma de resignificar esta experiencia dolorosa, transformándola en algo positivo». Eduardo prometió pensarlo. Al colgar encontró a Concepción ya despierta, sentada en el balcón de su habitación, observando los pájaros que visitaban el comedero que Jurema había instalado especialmente para ella. «Buenos días, mamá». Eduardo le besó la frente. «¿Dormiste bien?» «Como una roca», respondió ella sonriendo. «Esta habitación es una bendición. Sin escaleras, fresquita». Eduardo se sentó a su lado, apreciando el momento de tranquilidad. De repente, Concepción se volvió hacia él.
sus ojos revelando una lucidez afilada que muchas veces pasaba desapercibida. «Hijo, creo que es hora de que me cuentes lo que realmente pasó con Leticia». Eduardo sintió el corazón acelerarse. «¿Cómo así, mamá?» «No soy tonta, Eduardo». Jurema apaga la televisión cuando entro en el salón. Rafael cambia de tema cuando menciono a tu esposa. «¿Y tú?» Ella apretó cariñosamente la mano de su hijo. «Tú tienes esa misma mirada triste de cuando eras niño e intentabas esconder algo para protegerme». La perspicacia de su madre no debería sorprenderlo. Al fin y al cabo, ella había criado sola a 2 hijos, había enfrentado dificultades a las que muchos sucumbirían y siempre había mantenido una dignidad admirable. Concepción podía ser anciana, pero nunca había sido frágil. «Mamá, es complicado. Toda la vida es complicada, hijo. Pero enfrentamos mejor las complicaciones cuando sabemos la verdad». Eduardo respiró hondo y, con palabras cuidadosamente elegidas, le contó a su madre sobre el comportamiento de Leticia, las evidencias de las cámaras y la posterior exposición pública. Omitió los detalles más crueles, pero fue lo suficientemente honesto para que Concepción comprendiera la gravedad de la situación. Cuando terminó, esperó ansiosamente la reacción de su madre. Para su sorpresa, Concepción no parecía impactada o dolida. Había una serenidad en su semblante que transmitía no resignación sino aceptación. «Lo sabía», dijo ella simplemente. «Quizás no todos los detalles, pero sentía que había algo mal en la forma en que ella me miraba cuando tú no estabas cerca». «¿Por qué nunca me lo contaste, mamá?» «Porque tú la amabas, hijo, o al menos amabas a la persona que creías que era. No querías ser la responsable de abrir tus ojos». La sabiduría en las palabras de Concepción conmovió profundamente a Eduardo. Su madre había soportado malos tratos en silencio para protegerlo, así como él ahora intentaba protegerla de la verdad completa. «¿Sabes lo que aprendí en mis 72 años de vida?», continuó Concepción, mirando los árboles del jardín, «que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, tarde o temprano. No podemos proteger a quienes amamos de la realidad, solo estar a su lado cuando ésta se revele». Eduardo abrazó a su madre, sintiendo una mezcla de admiración y gratitud. «Eres increíble, ¿sabías?». «No lo soy», ella rió suavemente. «Solo he vivido lo suficiente para aprender algunas lecciones. Y la más importante de ellas es que el amor verdadero no necesita filtros ni poses para las redes sociales. Se revela en las pequeñas acciones cotidianas, en los gestos simples de cuidado». En las semanas siguientes, mientras el caso aún repercutía en los medios, la vida en la casa de los Méndez entró gradualmente en un nuevo ritmo. Eduardo reorganizó sus horarios en la clínica para pasar más tiempo en casa. Rafael visitaba casi a diario, muchas veces trayendo a Mariana, su novia, que rápidamente desarrolló un cariño especial por Concepción. Jurema, que antes era solo la empleada, se convirtió oficialmente en parte de la familia. Eduardo le ofreció un contrato mejor y la posibilidad de traer a sus 2 hijos adolescentes a vivir en una pequeña casa en la parte trasera de la propiedad. «Doctor, eso no es necesario», protestó Jurema, emocionada con la oferta. «Es más que necesario, Jurema. Usted salvó a mi madre. Nunca podré retribuirlo completamente. La casa, antes decorada según las tendencias dictadas por Leticia para sus publicaciones en las redes sociales, fue poco a poco transformándose en un verdadero hogar. Fotos de familia reemplazaron los caros cuadros abstractos. Plantas verdaderas ocuparon el lugar de las artificiales más fotogénicas. La cocina, antes escenario para vídeos de recetas saludables que Leticia nunca realmente preparaba, se convirtió en el corazón de la casa, donde Jurema enseñaba recetas tradicionales extremeñas a Concepción. Eduardo aceptó la invitación para dar una charla en el simposio sobre cuidados geriátricos. Su presentación, titulada Más allá de los signos vitales, reconociendo indicadores de abuso en pacientes mayores, fue un éxito, llevando a muchos profesionales de la salud a las lágrimas con su relato personal. En una tarde particularmente agradable, cuando el calor de Sevilla dio una tregua, Eduardo llevó a su madre a un paseo especial. Visitaron la escuela municipal donde ella había enseñado durante décadas en Córdoba antes de jubilarse.
Para sorpresa de Concepción, se había instalado una placa con su nombre en la biblioteca de la escuela. Profesora Concepción Méndez, educando con amor y dedicación durante 35 años. El homenaje, organizado discretamente por Eduardo y antiguos alumnos de su madre, arrancó lágrimas a la anciana. «No merezco todo esto», dijo, emocionada. «Merece esto y mucho más», respondió Eduardo, abrazándola. «Usted dedicó su vida a formar generaciones de alumnos. Muchos de ellos hoy son médicos, profesores, abogados, todos llevando un poco de lo que aprendieron de usted». De camino a casa pasaron por el lago, donde el atardecer pintaba el cielo de Sevilla con tonos anaranjados y púrpura. Se sentaron en un banco a la orilla del agua, disfrutando del espectáculo natural. «¿Sabes, hijo?». Concepción rompió el silencio contemplativo. «A veces las cosas malas que nos pasan sirven para abrirnos los ojos a lo que realmente importa». Eduardo miró a su madre, admirando cómo ella conseguía encontrar sabiduría incluso en las experiencias más dolorosas. «Lo que pasó con Leticia», continuó ella, «fue terrible. Pero mira lo que trajo de bueno. Tú estás más presente. Rafael visita más, Jurema y sus hijos ahora tienen un hogar mejor. A veces necesitamos perder algo para valorar lo que siempre estuvo ahí». Eduardo reflexionó sobre las palabras de su madre. Era verdad. La máscara de Leticia había caído de la peor manera posible, pero la consecuencia había sido una reconexión profunda con lo que realmente importaba: familia, amistad, cuidado genuino. En cuanto a Leticia, supieron a través de los medios que se había mudado a otra comunidad, lejos del escrutinio público de Sevilla. Su imperio digital estaba en ruinas, pero ya circulaban rumores de que intentaba reconstruir su imagen con un perfil orientado a la redención y segundas oportunidades. Eduardo no guardaba rencor. La justicia se había manifestado naturalmente, sin necesidad de alimentar odio o venganza. Meses después, al regresar de una caminata matutina con Concepción por el barrio, Eduardo encontró un sobre en su buzón. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña llave. La carta era de Leticia. En palabras que por primera vez parecían genuinas, pedía disculpas por el daño causado. No intentaba justificar sus acciones o redimirse. Solo reconocía el daño que había causado y expresaba arrepentimiento. La llave explicaba. Era del apartamento que había comprado en el apogeo de su éxito, en una de las áreas más valoradas de Sevilla. Lo estaba donando a la Asociación de Apoyo a Mayores de la ciudad y le gustaría que Eduardo, si fuera posible, supervisara la transición. Eduardo le mostró la carta a Rafael, quien confirmó la legalidad de la donación. Juntos, decidieron aceptar la oferta y transformar el apartamento en un centro de convivencia para mayores, donde profesionales de la salud voluntarios ofrecerían consultas gratuitas y actividades terapéuticas. El Centro de Convivencia Concepción Méndez fue inaugurado en una tarde de domingo, con la presencia de autoridades locales, profesionales de la salud y, por supuesto, su homenajeada. Concepción, sonrojada de vergüenza y emoción, cortó la cinta inaugural, declarando el espacio abierto para todos los mayores de Sevilla que necesitaran cuidados, o compañía o simplemente un lugar acogedor para pasar las tardes. Aquella noche, de vuelta a la casa que ahora realmente sentía como un hogar, Eduardo encontró a su madre en el jardín, regando las plantas que había comenzado a cultivar como terapia. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo ella, sin girarse. «Yo soy el que está orgulloso de usted, mamá». Su fuerza inspiró todo esto. Concepción sonrió, esa sonrisa serena que siempre había calmado a Eduardo desde la infancia. «¿Sabes lo que aprendí hoy? Que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino principalmente para quien lo concede. Al transformar ese apartamento en algo positivo, te liberaste a ti mismo del resentimiento». Eduardo abrazó a su madre, sintiendo el olor familiar a lavanda que ella siempre había usado. En ese momento, comprendió que algunas tormentas, por devastadoras que parezcan, sirven para limpiar el aire, para remover lo que es falso y revelar lo que es verdadero y duradero. La vida seguía su curso en Sevilla. El sol continuaba abrasador, el lago aún reflejaba el cielo azul y en la casa de los Méndez, finalmente,
se respiraba paz. No la paz artificial de las fotos perfectamente encuadradas para las redes sociales, sino la paz verdadera que viene del amor genuino, del cuidado sincero y de la aceptación de las imperfecciones que nos hacen humanos. Eduardo miró a su madre, a las manos arrugadas que tanto habían trabajado, a los ojos que aún brillaban con sabiduría y bondad, y supo que había encontrado lo que realmente importaba. No en los likes, no en la aprobación de extraños online, no en las apariencias cuidadosamente construidas, sino allí, en el jardín de casa, regando plantas reales al lado de personas reales. ¿Entramos, mamá? Jurema preparó esa paella que tanto le gusta. Concepción asintió, sosteniendo el brazo de su hijo. Juntos caminaron hacia el interior de la casa, dejando atrás el jardín donde, entre el perfume de las flores recién plantadas, el pasado doloroso se transformaba lentamente en suelo fértil para un futuro de renovación. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Doña Concepción haya tocado sus corazones. Para continuar en esta jornada de emociones auténticas, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si ustedes se emocionaron con esta narrativa sobre apariencias y verdades, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida española. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué momentos les conmovieron más en esta historia de redención.